Aunque la cita anterior de la hoja del árbol no sea una cita bíblica, eh, sí la podemos encontrar implícitamente en la Biblia y habla de que obviamente todo es la voluntad de Dios y que eh, Dios está atento incluso a las cosas pequeñas o a aquellas cosas que nos parecen insignificantes. Por ejemplo, en Lucas 12, 6, 7 dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, ¿no? Esta frase, bueno, no sé, a mí me gusta porque me habla, ¿no? De lo que es la voluntad de Dios, sino de que Él no está ausente ni desconectado de lo que vivimos, ¿no? Al contrario, todo lo que pasa en nuestra vida es por voluntad de Dios, ¿sí? Y lo que pasa en nuestra vida no significa que Él disfrute, por ejemplo, de nuestro dolor, no sé, que haga las cosas por un capricho o, no sé, nada se escapa de lo que es la mirada de Dios, de su conocimiento, de su autoridad, ¿no? Todo está perfectamente como en eslabones de un reloj haciendo que todo funcione, todo está perfectamente orquestado por Él. Eh, Cuando, por ejemplo, Jesús habla de los pajarillos en Mateo 10, lo hace en un contexto en donde sus discípulos tenían miedo, incertidumbre, persecución. Entonces él dice básicamente, si el padre presta atención incluso a algo tan pequeño como un pajarillo, ¿cuánto más a ustedes? Eh, Esa cita es la que está en Mateo 10, 29 al 31, que dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esa es la cita, la que estaba mencionando recién. A veces uno escucha, ¿no?, que Dios tiene el control y puede sonar un poco frío, pero en la Biblia esa idea está unida, digamos, al cuidado, no solo al poder. No es un Dios lejano mirando desde arriba, como muchos creen, sino que es nuestro Padre. Y es un Padre que ve, es un Padre que enseña, que te ayuda a crecer, ¿no? Por eso también en Romanos, cuando dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No dice que todas las cosas sean buenas, porque hay cosas que nos duelen, que nos parecen injustas, que incluso a veces nos agotan, ¿no? Pero sí nos habla de un Dios que es capaz de obrar incluso en medio de eso, ¿no? Que es para nuestro bien, ¿sí, no? Por eso, bueno, la frase esta de la hoja toca tanto el corazón porque, o por lo menos el mío, porque hay momentos en donde nosotros sentimos que nuestra vida está desordenada, incierta, o sea, atrasada, estancada o no sé, y nos vemos por ahí en muchas cosas, decimos ¿hasta cuándo? Dios verá esto, se habrá olvidado Dios de mí, pero no, créeme que te lo digo, no. La Biblia muestra una y otra vez que no. Dios veía a Agar llorando en el desierto, veía a Ana cuando nadie entendía su angustia, también a David cuando todavía no era, o sea, era ahí un pastor de ovejitas que estaba ignorado. Eh, También veía a Israel, ¿no? Esclavo de Egipto. Él ve todo porque él es Dios, o sea, él todo lo ve, todo lo sabes y también ve nuestras cargas, ¿no? Que a veces cargamos en silencio y no decimos al otro. Y Él ve nuestro cansancio, nuestra necesidad económica, el miedo, el futuro, la estabilidad, esa paz que queremos, ¿no? A veces quisiéramos que Dios actúe rápido y en esta fecha exacta, y cuando el tiempo pasa, el corazón empieza a mezclarse entre la fe, la angustia, porque quiero que tal día pase esto y no pasa, entonces empiezo a angustiarme
Y bueno, eso también le pasó a muchísima gente en la Biblia. Y la espera no significa que esté Dios ausente, ¿no? Hay un versículo que es muy simple, pero es muy profundo. Y está en Salmos 37:5. Y dice, a mí me encanta este: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. No dice entenderás todo, sino que dice confía. Y confiar casi nunca se siente como tener todo resuelto. Muchas veces se parece más a seguir creyendo, aún cuando todavía no ves cómo. Benditos los que creen sin ver, ¿no? Así que bueno, nada, esa frasecita, si bien no es una frase bíblica, hace para mí alusión a todo esto que te estuve hablando y bueno, espero que te anime esta palabra que compartí.